Bienvenidos al podcast del proyecto Healthy Cash, un programa en donde nuestros invitados nos comparten, por medio de sus vivencias y experiencia, consejos del manejo del dinero, con la intención de darte un empujón en el manejo de tus finanzas familiares. Un proyecto que promueve la comunicación financiera y una toma de decisiones consciente. Sofía Mande Dayan. Sofi es psicóloga clínica con más de 28 años de experiencia y actualmente presidenta de Asociación Menorá. Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de Healthy Cash. En esta ocasión les traemos un episodio muy interesante. Está con nosotros Sofi Mann. Sofi es psicóloga clínica con más de 28 años de experiencia y actualmente directora de Menorá. Sofi, bienvenida. Gracias Lilian. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Una plática diferente, con un trasfondo muy, muy importante y diferente a todo lo que hemos presentado aquí en el podcast Un Empujón de Healthy Cash. Sofi, en tu experiencia como psicóloga, más o menos, ¿qué porcentaje de los casos que te llegan de parejas que tienen problemas están relacionados con una cuestión financiera? Mira, no soy estadista, no he tenido ningún censo a nivel comunitario, no he participado en ningún censo, pero sin temor a equivocarme te podría decir que un 70% de las familias y parejas que han acudido a consulta podrían tener temas financieros, no de cuánto ganan, cuánto gastan necesariamente, sino de todo lo que hay en el trasfondo. Los roles de género, a quién le toca, la comunicación financiera, la comunicación de temas delicados, un 70% o más. Un 70% o más de los problemas de pareja están de alguna manera relacionados con tema financiero. Definitivamente sí. ¿Cómo considerarías que es la comunicación financiera en nuestras familias? Es un tema difícil porque traemos en las familias de la comunidad roles establecidos desde muy temprana edad, ¿no? Improntados, que no te dijeron que como mujer tenías que hacer esto. A veces sí, en muchos casos sí, pero en muchos casos no, lo veías. No, nada más lo veías. Veías quién llevaba las principales decisiones financieras, quién opinaba. Cuando a veces le preguntabas a tu mamá, ¿puedo tal? Y en la respuesta de cuando llegue tu papá en la noche le preguntamos, o déjame consultarlo con tu papá, o incluso una llamada de teléfono para invitar a mamá o a papá sobre algo y cómo se tomaba la decisión. Si el hombre era el que llevaba la batuta en la decisión y decía, sí, nos vamos de viaje, o decía, déjame consultarlo con la familia. Claro. O si era la mujer, o cómo se comunicaban eso. Cuando quieras decir algo, hay que hacerlo, porque haciéndolo se dice mejor. Entonces no nos damos a veces cuenta del impacto del ejemplo que tenemos, ¿no? Okay. Y eso se va imprimiendo en tu inconsciente. Entonces, y así lo vas actuando como adulto. Podríamos decir que si hablamos de tema de inclusión financiera en nuestra comunidad, o sea, en la comunidad judía de México, no me refiero específicamente a alguna, pero en estos temas que traemos cuestiones culturales, de tradiciones, de idiosincrasia, que bueno, se transmitieron de generación en generación, ¿la inclusión financiera podría estar ligada a un tema de género? Yo podría hablar de 3 o 4 factores que incluyen el tema financiero, la inclusión financiera. El primero, el rol de género, ¿no? Cómo lo viví, cómo lo elaboré en mi etapa adulta, porque en la etapa adulta lo elaboras con otras personas externas a tu familia, y cómo lo estoy traduciendo en mi persona, ¿no? Entonces, el rol de género que tengo, consciente e inconsciente. El segundo es la capacidad de producir, de trabajo y de producción, porque es una realidad, ¿no? A veces me dedico a la carrera que nunca quise, a veces estoy mientras pasa algo en mi vida, mientras me caso, mientras tengo hijos, mientras espero una mejor oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estoy contenta con esto que trabajo, que produzco, contenta y o contento, o sea, me refiero a las dos partes, ¿no? El tercer punto importante es qué tanto esto me hace autónomo, o sea, me puedo mantener, puedo pagar ciertas cosas de mi vida con esto que gano, y qué tanto esto me hace independiente. La independencia es algo interno. Okay. Yo puedo ser autónomo, es como un niño que se aprende a vestir, pero no necesariamente es independiente porque se sabe vestir. Okay. ¿No? Sabe vestirse, sabe a comer solo, sabe aprender a caminar solo o a ir por un vaso de agua solo, pero no sabe cruzar una calle solo, porque para eso requieres un desarrollo de la independencia donde tienes que ver varios factores.
tu cuidado personal, que no vengan coches, que sea una vialidad segura, ¿no? Eso es una independencia. Lo mismo pasa en lo financiero, ¿no? ¿Qué tanto soy autónomo o autónoma? Pago mis cosas. ¿Y qué tanto soy independiente para tomar mis decisiones? Si trabajo en un negocio familiar, ¿no? Recibo mi dinero, pago mis cuentas, pero no soy independiente para tomar decisiones fuera de lo cotidiano. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y por último, la comunicación financiera. ¿No? O sea, no podemos hablar de inclusión financiera si no puedo tener la confianza de hablar de temas álgidos. La comunicación no es, ay, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estuvo? ¿Cuánto nos costó esto? Tocar temas delicados tiene que ver con comunicación profunda. Y hablando de independencia financiera, ¿ves mayor independencia? Bueno, nosotros como proyecto sí, vemos mayor independencia financiera en los hombres que en las mujeres de la comunidad. Tal vez traemos dentro de esta parte de roles de género que la mujer no es que no pueda, pero es menos común ver mujeres con independencia financiera. Correcto. Tal vez sí con autonomía. Correcto. Pero no necesariamente con independencia. Ok. Hablando de un proyecto como Healthy Cash, aplausos de pie, porque es un proyecto que genera conciencia. No genera trabajos, no es a nivel material, es a nivel más profundo. Entonces, todo proyecto que te genere conciencia va por buen camino. Si hemos logrado la independencia financiera, hombres y mujeres, no me atrevería a decir que completamente. Creo que estamos en la carretera correcta, no a la velocidad que el mundo hoy lo requiere, ¿no? Y más a las necesidades comunitarias que requerimos, porque, pues sí, el estándar de una familia comunitaria es muy elevado. Correcto. ¿No? Entonces, sí vamos en la carretera correcta, sigamos en este camino de conciencia, de aprendizaje, de paso a paso, porque se hace camino al andar, ¿no? Pero tal vez hay que meterle un poquito más de turbo. Bueno, nos pasa mucho en el proyecto también que una mujer que genera se siente mucho más responsable financieramente de su casa o siente que pudiera tener el derecho, tal cual, el derecho de meterse en temas financieros, y posiblemente una mujer que en algún momento de su vida, porque también, bueno, uno pasa por diferentes etapas, que en alguna etapa no está generando, no se siente con derecho, no nada más responsabilidad, derecho de ser tomada en cuenta en temas financieros. Y esa es parte de la lucha de Healthy Cash, porque no tiene que ver, ser ama de casa o cuidar a los hijos, igualmente es una aportación a la familia enorme, ¿no? Enorme. Importantísima. Exactamente, no tiene que ver. La comunicación de la que te hablaba, de estos temas álgidos, tiene que ver con esto, ¿no? Una cosa es qué roles tengo, qué funciones tengo en casa, y es temporal, porque a veces me meto más a la educación de mis hijos, o un hijo lo requiere más, o en este momento tengo un padre enfermo que me tiene que retirar de mi labor cotidiana, hombre o mujer, ¿no? Y en otro momento tal vez los dos estamos enfocados en lograr una meta financiera, entonces estamos enfocados en la producción, ¿no? Lo que sí es importante es que como meta en la comunicación tenemos que plantear la posibilidad de que esto es un proyecto conjunto. Desde el momento que firmamos un papel y decidimos tener hijos, aunque nos separemos en el camino, aunque haya un divorcio, esto fue un proyecto conjunto. Y como conjunto se tiene que tratar. El dinero no es de quien lo trabaja necesariamente, como los hijos no es de quien los parió necesariamente. ¿Me explico? Sí, correcto. ¿No? O sea, ya pasamos esa línea. En algún momento teníamos esos roles establecidos que fueron muy funcionales para la humanidad y para la comunidad, ¿no? Hoy eso ya nos quedó chico. ¿Y tú ves ese cambio generacional? O sea, ves a las generaciones más jóvenes con mayor inclusión financiera, comunicándose mejor, con una participación más activa de la mujer. Sí lo veo en la parte de comunicación. Sí. Pero no trabajo el rol de género, entonces sí lo veo y sí quiero que mi esposa y que mi esposo salgan adelante y todo, pero a mí me explicaron que él tenía que pagar el seguro de gastos médicos y que si yo me retiraba, pues le tocaba a él, pobre, ¿no? O sea,
por eso esta gama de 4 elementos, ¿no? Sí, El rol de género tiene mucho que ver con la parte intrínseca que tienes guardada. Sí. Y por más que lo dialogues, hay como un diablito que te jale, que te dice, ¿no te acuerdas cómo fuiste educado? No rompas todas tus bases. Estás cediendo mucho. Y es que llegar a hacer un camino nuevo financiero no es ceder, es construir. Es construir en conjunto. Es diferente, ¿no? Claro. Pero a veces cuando tu rol es muy, muy claro, así muy clavado, dices, híjole, es que ya cedí que trabaje. Ya cedí que dejé a los niños 2 tardes por semana. Ya cedí que yo no trabajo dos tardes. Ya, ¿no? Sí, no es ceder. sí, Estás claro. construyendo juntos. Okay. Entonces sí lo veo más consciente en la comunicación, pero hay este rol que te jala todavía, así, y que te dice, no, espérate, no te vayas como así, sin freno. También lo vemos del otro lado. Porque aquí Claro. estamos hablando de cuando la mujer no genera. ¿Qué pasa cuando la mujer genera? Y el hombre no genera. No, o el Ok. hombre genera, pero la mujer no siente que tiene responsabilidad de aportar lo que genera a ese matrimonio en conjunto. O sea, lo tuyo es de los dos, pero lo mío es mío. Claro. Que eso claro. también lo vemos muy común. Ahí estamos viendo una falla en rol de género, Ajá. una falla tal vez en comunicación, En comunicación. financiera. Tal vez sí está autónoma la mujer, pero no hay un plan proyecto. conjunto, un proyecto conjunto. Entonces, tengo algunos elementos, por eso te digo que la inclusión financiera no solamente es trabajar y generar, o producir, o yo pago esto y esto y esto. Y entonces, no, Ok. tiene que ver con varios pasos. Ok. Y esta inclusión financiera, como la tenemos entendido y en la comunidad o en el paso en el que estamos, ¿de alguna manera está relacionada? Oye, ¿podría llegar a promover la violencia económica? Definitivamente, porque abarca tanto de nuestra psicología. Primero vamos a definir lo que entendemos favor. por violencia, ¿no? La violencia es cualquier acto que yo haga contra ti con la intención, ojo, repito, con la intención de someterte y ejercer poder sobre ti. Ok. ¿No? Si yo hago algún acto que te genere dolor o que te agreda y no fue mi intención, eso es agresión. Ok. Fue agresiva contigo, no te vi, fui egoísta, fui egocéntrica, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo tengo la intención de someterte. Eso se llama violencia. Y puede ser muy sutil y no te das cuenta que existe, ni que la ejerciste. Ok. Pero cuando investigas en la intención, dices, híjole, sí tenía ganas de decirle, aquí el que manda soy yo, Ok. aquí el que paga soy yo, y decido soy yo, y el que decide soy yo. Entonces, si en estos actos tiene que ver el tema de finanzas, de quién paga, de quién decide, y un tema importante que está como entre líneas en las finanzas, lo patrimonial, que ahorita podemos hablar de eso, en la comunidad, es sumamente común que las parejas truenen y claramente no llegan a consulta diciendo vivo violencia o vivo violencia financiera, mucho menos. Ok. Vienen porque me duele la cabeza, porque últimamente hemos peleado mucho, porque estoy muy ansioso o ansiosa, estoy depresivo, me ha ido mal en el trabajo. Y entonces tenemos que ir rescatando y rascándole a estos 4 puntos anteriores que te dije. Los roles de género, la independencia versus autonomía, la comunicación financiera, el proyecto de vida juntos. Ok. ¿No? Entonces estoy entendiendo que la inclusión financiera, o sea, si tenemos una casa en donde realmente se participa financieramente, no nada más papá, mamá y a su nivel, Los hijos, hijos también, todos los miembros claro. del núcleo familiar. Eso puede llegar o sea, previene, por así decirlo, que más adelante se puedan dar escenarios de violencia económica. Totalmente. Ok. No necesariamente una familia con inclusión financiera se salva de la violencia, pero es mucho menos probable y por eso la importancia de Healthy Cash. O sea, por eso la importancia de proyectos así, de conciencia, ¿no? Sí, claro. Necesito que entiendas por qué es importante, ¿no? Ok. No nada más que trabajes, que entiendas por qué es importante. Y la inclusión financiera juega un papel importante también en el empoderamiento de la mujer. Totalmente. Que posiblemente De su también, psicología. claro, y que posiblemente por ahí hay algún tipo de resistencia. No necesariamente a la inclusión financiera, pero sí a que la mujer se empodere en todos los aspectos de la vida. Dependiendo qué entendemos por empoderamiento, porque una mujer empoderada no necesariamente tiene que ser más violenta o más agresiva o más impositiva, ¿no? Es una mujer segura, es una mujer entendida, es una mujer madura que puede dialogar, que puede entender, que puede comprender,
que puede perdonar, que puede ceder también. No es esta mujer que va derecho hacia la meta y no ve alrededor porque por ella nunca vieron, ¿sí? Sí, no necesariamente. Pero sí hay una resistencia, posiblemente del sector masculino a que el sector masculino y femenino equiparamos empoderamiento de mujer con ya de ser Rapunzel escondida en su castillo, ¿no? Se convierte en Batichica. No necesariamente, ¿no? Sí, porque puedes seguir siendo ama de casa, claro, estar en casa, estar con los hijos y tener argumento y tener decisión y tener opinión y tener claro de qué te están hablando. Okay. Y eso es un empoderamiento femenino. ¿Nos podrías definir de manera un poquito más clara a qué se refiere el término violencia económica? La violencia económica es un acto que tiene que ver con tu independencia, con tu labor, con tu decisión financiera, económica, ¿sí? Que busca someterte para ejercer poder sobre ti. Control. Un control a través del dinero, un control a través de tus decisiones financieras, un control a través de en qué se va a gastar el dinero de casa, un control de dónde viajas, cómo te vistes, qué comes, qué compras, incluso de dónde vives. Porque puede ser que, a eso me refiero con la violencia patrimonial. Nos casamos, se llega a un acuerdo en donde los papás, fíjate, yo les pregunto a muchos papás, ¿para qué el acuerdo? Y me dicen, para apoyar a los jóvenes. Ok, me parece padrísimo. Sí. Ojalá que todos tengamos la oportunidad de apoyar a nuestros hijos. Ojalá, lo deseo de corazón. Pero ¿con qué fin secundario? Porque después de años yo compré esa casa. Pero me la regalaste. Aunque tú la hayas comprado, me la regalaste. Sí. Es mi casa. Durante años vivía ahí pensando que era mi casa, ¿no? Sí. Entonces vienen las discordias, vienen las discusiones, vienen las separaciones, que pueden ser inevitables o no, esperemos que no. Y siempre sale esta violencia patrimonial. Pero viviste siempre muy bien con mi hija o con mi hijo, ¿no? Siempre te dimos trabajo, te recibimos, viviste como rey o como reina, te dimos todo lo que quieres, sí, pero cuando no, si esto implica que cuando estoy con él vivo bien, tolerando lo que sea, pero cuando estoy sin él o sin ella, pierdo todo. Sí, claro. ¿Qué patrimonio tengo yo de vida? ¿Qué seguridad tengo yo? Y ese es el tipo de violencia más común que vemos en Menorá. Wow. No la física, la emocional, la psicológica, claramente la económica porque es la que se ve, pero la patrimonial. Es decir, te quedas sin nada si me dejas, o dejas a mi hija, o dejas a mi hijo. Okay. Te borro del mapa financiero. Wow. No trabajo, no casa, no patrimonio, no pensión. Algo, o sea, vives con 7, te doy 3, o te doy 2. Sí, claro. Wow, o sea, sí sabía que era un tema comunitario, pero así como lo pintas es de los más importantes. Es de los más comunes. Es de los más comunes. ¿No? Porque seguramente tú que ahora me oyes y que has estado metida en temas comunitarios, o que la gente que nos está oyendo, no podemos no estar en temas comunitarios, un primo, un tío, un vecino, un amigo, un hermano, ha estado involucrado en temas así, ¿no? Y lo oímos, y lo normalizamos. Claro. Y sí, le pagaron la casa a los suegros. Sí. ¿Y cuántas mujeres que viven en matrimonios que posiblemente ya no están sanos? Que digo, como tú dices, ojalá todos los matrimonios se puedan trabajar y se puedan salvar de eso. Claro, eso pero es lo más deseado. Pero si no es así, mujeres que permanecen en escenarios de violencia, porque salirse de ahí les implica un cambio económico, financiero en su vida de manera súper trágica y patrimonial de por vida. Pueden trabajar, pueden generar, pueden mantenerse, pero nunca van a llegar al nivel patrimonial que tenían. Entonces, imagínate lo que implica. Sí. ¿No? Y qué bueno saber que eso es violencia, porque muchas veces no sabemos que ese es un tipo de violencia y que es un tipo de violencia que en algún momento puedo pedir ayuda en Menorá, porque por supuesto, es considerado... ¿no? Y no normalizar, es que sí lo pagaron ellos, o sí trabajaba en el negocio familiar, sí, pero estuvo conmigo 20 años. Correcto. Tuvimos una familia y un proyecto común, y fueron años lindos, y tenemos 3 hijos de por medio, ¿no? Pero le pintó el cuerno, ¿no? Pero le falló, ¿no? Y entonces perdió todos los privilegios.
y entonces se borra todo lo que sí construyeron. Ok. Es un tema que hay que cuestionarse. Yo no estoy diciendo que algo esté bien o mal, que una decisión esté bien o mal, porque cada historia requiere de planteárselo, ¿no? Pero eso es violencia patrimonial. Okay. Te estoy dejando sin nada para someterte y ejercer poder sobre ti. Okay. Esa es la intención, es la verdad. Y si tú nos pudieras contar, ¿qué cambiarías tú en la educación de las nuevas generaciones? Uno, reconocer qué tipo de hombre, qué tipo de mujer, qué tipo de ser humano quieres ser. Primero que nada. Okay. ¿No? ¿Cómo vas a desarrollar tu feminidad, tu masculinidad? ¿Cómo te ves en un futuro? Y que sabiendo que esto es un camino que puede ir cambiando, ¿no? 2, aprendiendo a comunicar hasta lo incómodo, Okay. ¿no? Manejar la asertividad. La asertividad es la comunicación de las cosas que no están bien, de lo negativo, de lo incómodo, ¿no? 3, sentarnos a hacer contratos. Antes de, nos sentamos a platicar que si en mi refrigerador va a haber yogurt o va a haber más pollo y carne, porque yo soy láctea, pero tú eres más carnívoro. Sí, ¿no? pero no platicamos de hasta en qué escuela van a ir los hijos antes de tenerlos. Sí. Pero nunca platicamos temas financieros porque qué incómodo. Porque yo vengo de una familia menos poderosa económicamente que él, o que él viene de una familia menos culta que la mía, ¿no? Entonces, irnos a la yugular, darles herramientas de comunicación, herramientas de asertividad, herramientas de confrontación, muy importante. Y en cuanto a los hijos, porque esa parte de que tenemos una responsabilidad como mamás también en que las nuevas generaciones posiblemente lo entiendan diferente, porque como tú dices, y ya fuiste clara con eso, si quieres educar, lo tienes que hacer mediante el ejemplo, Desde ¿no? el ejemplo, claro. Y entonces, ¿qué es lo que siguen viendo nuestras niñas y nuestros niños en casa? Fíjate, a los niños les hablamos de los narcos, les hablamos del gobierno, si nos gusta o no un presidente, les hablamos de que alguien le robó al hermano, hablamos en las mesas familiares, no sabes cómo la violentó y la golpeó. De abusos sexuales hemos hablado en mesas familiares, pero no les hablamos de que cuides el dinero o de que mi vida, mamá, quiero irme de viaje con mis amigos y estás pasando una situación económica, financiera delicada, ¿no? Sí. No les, ni Dios lo quiera decirles, no lo tengo. Claro. Ahorita no podemos. Claro. Porque se queda sin amigos, pobrecito. Sí. Porque no lo voy a angustiar. O sea, hablar de narcos, de muertes, de violaciones y de heridas, eso no angustia. Okay. Si no borrarles el TikTok que nos pidieron que les dejemos hasta que inició la guerra. Exacto, eso no pasa nada. No los angustia. Sí. Pero hablarles de la realidad de hecho, claro, con una buena comunicación, con madurez, ¿no? Hablarles de una realidad de hecho, eso sí angustia. ¿Y en cuestiones de género? Lo mismo, hablar por igual. A veces damos más prioridad al hijo porque va a heredar el negocio familiar. Okay. Damos por hecho, pero el hijo quiere ser artista y el negocio familiar es de finanzas. Y la hija estudió finanzas, Sí, pero va a ser mamá. ¿Cuántos años va a dedicarse a la empresa? 2, 3, 10, pero está peleado. O sea, si es mamá, ¿se le pudre la neurona o qué pasó? O sea, puede ser mamá, puede llevar la empresa, claro, con un equipo de trabajo y un proyecto de vida que va a hacer con su esposo. Claro. Hablando asertivamente, le vamos a ayudar entre todos y claro, podemos hacer lo que queremos ser, siempre y cuando traces un plan, veas que sí y que no. Sí, desde nuestras mesas, nuestra comunicación con nuestros hijos, cómo los vemos, el tipo de decisiones que les vamos a tomar, hacerlo por igual en cuestiones financieras, hombres y mujeres, Totalmente. entendiendo que esas diferencias de género ya no necesariamente son sanas ni son reales a nuestro entorno. Totalmente, y a trabajar nuestras diferencias, porque a veces les dices algo, pero actúas otra cosa. Y entonces los niños captan mensajes muy, muy nocivos y tóxicos, hoy hablando que lo tóxico está de moda, ¿no? Piensas una cosa, les dices otra cosa, pero haces otra cosa. Entonces, mamá, ¿cómo me estás diciendo que yo trabaje, que salga adelante, que estudie lo que quiere estudiar, pero tú no puedes decidir si compras zanahoria o jitomate, depende del costo del supermercado hoy? Claro, claro. ¿No? Y Sí, en los es niños, el 85% de las veces que tú les hablas no te oyen, pero siempre te están viendo. Okay.
Y fuera de, obviamente, recomendar que si alguien sufre violencia financiera, se acerque a Menorá, porque me imagino que es una recomendación obvia, por la parte de la inclusión financiera, si pudieras dar un único y último mensaje a todas nuestras familias, ¿cuál sería? Trabajémonos para poder trabajar con nuestros hijos. Empecemos por la educación, la psicología, un buen matrimonio, un buen trabajo, un empoderamiento de cualquier tipo, se empieza desde adentro, ¿no? El cambio tiene que venir desde adentro para que luego lo puedas proyectar en palabras, en acciones, en vínculos, en afecto, en amor, ¿no? Claro. Sí. Digo, nosotros como Healthy Cash, parte esencial del proyecto es la comunicación financiera en familia, creo que es obvio. Y más allá de eso, esa parte de tomar en cuenta a todos los miembros de la casa para tomar decisiones financieras, porque eso es unas finanzas sanas, hacer un presupuesto, Totalmente. etcétera, etcétera. Total. Y la decisión no tiene que partir siempre del adulto. Puede haber un hijo que le encanta el hockey. Y el hockey es un deporte tal vez muy caro, que representa movimientos financieros en la familia. Son válidos. Pues se merece un consenso familiar, aunque sea el hijo más chico, Claro. aunque sea el hijo mediano, aunque sea el hijo pródigo o no, ¿no? Claro. Eso es la comunicación financiera, tomar decisiones en conjunto. Perfecto. Pues de verdad, Sofía, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. ¿De qué? Gracias por todo este conocimiento que nos transmiten. Y bueno, esperamos que les haya gustado. Y eso sería todo. Gracias por la invitación.